Bueno, nuevamente ahora ya sí, con la grabación en curso, bienvenidos. ¿Sí? Vamos a compartir este encuentro en el cual la finalidad es acercarles algunas ideas y compartir algunas reflexiones sobre esto que habitualmente llamamos la superación personal. ¿Sí? Que desde nuestra mirada no tiene que ver con otra cuestión de todo aquello que cada uno de nosotros, ¿sí? En forma individual y como parte de alguna manera de un plan personal, desarrolla y lleva adelante de una manera sistemática como para poder establecer un plan de crecimiento, aquello que tenga que ver con su vida laboral, con su vida profesional, pero en general, me atrevería a decir, con lo que hace a su vida en general. Por supuesto, más allá de esta exposición que yo les haga, que está compuesta fundamentalmente por una serie de disparadores para nuestra reflexión, les pido que interrumpan en el momento que lo crean oportuno y que planteen todo lo que les venga a la cabeza en cada momento. Y por supuesto, al finalizar la misma, desde ya nos quedamos todo el tiempo que sea necesario para compartir inquietudes y compartir otras ideas que puedan ir surgiendo de la elaboración que nos movilicen. Bueno, avancemos entonces. Les decía que a propósito de esta historia que llamamos genéricamente superación personal y todo lo que tiene que ver con el desarrollo nuestro como individuos y como profesionales, en definitiva, forma parte de algo natural de todo ser humano, no solamente como en el caso de cualquier especie viviente, la idea de la supervivencia, sí, sino en el caso particular de este bicho que somos los Homo sapiens, la búsqueda de la prosperidad. ¿Qué es lo que significa esta idea de la búsqueda de la prosperidad como algo que es natural en nuestra especie? Todos nosotros estamos conformados en términos neurobiológicos, si me permiten esta expresión, nosotros venimos de fábrica hechos de una manera que nos moviliza permanentemente hacia la búsqueda de nuestro progreso. La pregunta entonces es, bueno, pero ¿por qué a algunos tal vez les cuesta un poco más, ¿sí? Encontrar esa llave, encontrar ese mecanismo que nos dispara hacia la concreción de nuestros proyectos, hacia el alcance de aquellos logros que nos proponemos? Si en definitiva, como decía Aristóteles, para ser un poquito memorioso en este tipo de cuestiones, todos nosotros estamos dotados de esto que aquel clásico filósofo griego llamaba la proairesis, que no es otra cosa que nuestra capacidad de elegir, nuestra capacidad para determinar nuestro rumbo. Y decía entonces Aristóteles que esta proairesis se convierte en definitiva en el músculo mismo, en el nervio fundamental de lo que termina siendo la acción humana. Somos humanos en tanto decidimos sobre nuestro entorno, decidimos sobre lo que nos rodea, decidimos sobre nuestros vínculos, pero fundamentalmente, jóvenes amigos, decidimos sobre nosotros mismos, porque allí, en la raíz de nuestras conexiones neuronales, ahí en esa maquinaria fabulosa que se constituye nuestro cerebro, todavía aún inexplorada en muchas de sus facetas y condiciones, radica realmente ese potencial que todos tenemos. Sin embargo, de la misma manera que estamos, de alguna manera, todos dotados para poder aprovechar ese potencial en términos de nuestro crecimiento, también muchas veces llevamos con nosotros determinados anclajes, determinados pesos en nuestra mochila, que son los que nos restringen y se constituyen en nuestras limitaciones.
Es muy común que cuando hablamos del ser humano, de su comportamiento, hablemos de algo que llamamos nuestros modelos mentales. Es probable que muchos de ustedes hayan escuchado esta expresión alguna vez de lo que significa un modelo mental. Un modelo mental, dejando de lado ahora la referencia biológica que hacíamos recién cuando hablábamos de nuestro cerebro y de la naturaleza de nuestra especie, un modelo mental es algo que también forma parte de nuestra esencia humana y no es otra cosa que un conjunto de creencias y de conocimientos que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Cualquiera sea el particular trazado que tenga esa historia, cualquiera sea las características de las vivencias que hemos atravesado y nuestra capacidad para haberlas transformado en experiencias reales, toda la vida del ser humano se expresa en un determinado momento en términos de un conjunto de aprendizajes adquiridos. ¿Sí? Si yo tuviese que, de alguna manera, establecer una identidad de parte de cada uno de nosotros, quienes hoy estamos aquí reunidos, bien podría decir, cada uno de nosotros es igual como persona en términos de el conjunto de aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Cada ser humano no es otra cosa que un paquete, permítanme que lo llame así, un paquete de aprendizajes. Muchos de esos aprendizajes tienen que ver con los aspectos más racionales de nuestra mente. Tiene que ver con aquellos conocimientos formales que hemos ido adquiriendo, tiene que ver con aquellas cosas que en un determinado momento decimos forman parte de los saberes que hemos adquirido en nuestras profesiones, en nuestras carreras, en nuestros trabajos, las cosas que formalmente nos han enseñado otros, o tal vez que hemos aprendido por nosotros mismos, pero siempre bajo el fundamento de algo que en nuestra sociedad contemporánea llamamos el saber científico, el saber formal. Aquel que viene a partir de determinadas comprobaciones que las sociedades en las cuales estamos insertos han ido verificando y dándoles el carácter de verdad a lo largo de nuestra historia. Es probable que muchos de los presentes hayan realizado estudios formales, inclusive a nivel superior, y bueno, todo ese bagaje de conocimientos técnicos y científicos forman una parte de nuestro modelo mental. Pero limitar nuestro modelo mental a una cuestión pura de conocimientos formalmente adquiridos, más allá de cuál haya sido la fuente de los mismos, sería una mirada bastante limitada de lo que significa esto que decíamos recién, la identidad de cada ser humano como un conjunto, ¿sí?, de aprendizaje, como un paquete de aprendizaje. Porque nuestro aprendizaje no se da solamente a partir de aquellos que llamamos conocimiento, sino que nuestro aprendizaje se genera también a partir de esto que llamamos creencias. Las creencias también son, de alguna manera, verdades o las consideramos como tales que incorporamos, ¿sí?, a nuestro ser. Pero son verdades que no tienen, tal vez ni siquiera lo necesiten, un fundamento científico. Son cosas que hemos adquirido por costumbre, que hemos adquirido por la influencia que han ejercido otros sobre nosotros, desde el mismo punto de partida de nuestros núcleos familiares, de codificaciones que nosotros hemos hecho sobre circunstancias que hemos atravesado y cosas que hemos vivido. Y en definitiva, eso también forma toda una suerte, un conjunto de valores, como habitualmente lo llamamos.
Creencias, valores son dos elementos, ¿sí?, que están profundamente relacionados entre sí y que forman parte de la faz subjetiva de cada ser humano en torno de cómo se ha conformado a sí mismo en su personalidad. La conjunción entre conocimientos, en el sentido que lo definíamos, y creencias, también en el sentido que las acabábamos de definir hace un instante, conforman un conjunto de saberes que hacen a esa base de aprendizaje que representa cada uno de nosotros. Ese conjunto de aprendizajes, esa base de saberes, conforma a la vez esto que llamamos modelo mental. ¿Y qué es un modelo mental? Un modelo mental, de alguna manera, es un dispositivo que cada uno de nosotros tiene en su interior, que mezcla razonamientos, emociones, instintos, y que se constituye en el mecanismo de respuesta natural con el cual nosotros nos conducimos, con el cual nosotros actuamos, con el cual reaccionamos frente a los estímulos que recibimos del ambiente que nos rodeamos. Es decir, de alguna manera, nosotros recibimos determinados estímulos de aquello que nos rodea, del medio ambiente, de los otros con los que interactuamos. Esos estímulos los percibimos, los incorporamos a partir de nuestros sentidos, y dentro de cada uno de nosotros existe esa maquinita interior que llamamos mente, que de alguna manera programa nuestras respuestas, programa nuestras conductas, nuestra forma de actuar frente a esos estímulos que recibimos. Esa maquinita interior, como la denominaba coloquialmente recién, compuesta por ese conjunto de conocimientos y de creencias que hemos ido incorporando, es lo que llamamos nuestro modelo mental o nuestra mentalidad en un sentido amplio. De este conjunto de creencias y conocimientos, de este conjunto de paradigmas, como muchas veces lo llamamos también, desde donde se elaboran nuestras respuestas al medio, es desde donde formamos aquello que llamamos, en algunos casos, personalidad, en algunos casos, mentalidad, o en un sentido amplio, como les decía recién, saberes, conjuntos de aprendizajes. ¿Soy claro en esta primera idea? ¿Se comprende esto que les transmito? ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Párenme, si me voy. ¿Estamos hasta aquí? ¿Está claro esto, chicos? Jóvenes amigos. Todo bien. Está Bien, perfecto. magnífico. ¿Se escucha, profe? Sí, sí. En esta historia entonces genial de lo que decimos sobre los modelos mentales, está claro que en torno a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cada uno de nosotros, esta idea de la mentalidad influye de sobremanera, de alguna manera se constituye en el cimiento sobre el cual uno edifica sus proyectos personales, sobre el cual uno traza determinados objetivos, pero fundamentalmente sobre la base del cual, como decíamos, nuestras acciones cotidianas se generan a partir de ello, a través del cual en un determinado momento nosotros podemos tener más éxito o menor éxito al momento de cumplirlo. La verdad es que podríamos hablar mucho sobre esta historia de los modelos mentales, pero me voy a referir, al menos inicialmente, a una característica que por supuesto no es absoluta, pero que en general es bastante elocuente respecto de la actitud y el comportamiento de la mayoría de las personas. Digo, en general, la mayoría de las personas se dividen en dos grandes grupos en términos de mentalidades, independientemente después de las particularidades que cada una de ellas tenga. ¿Qué es lo que algunos llaman personas de mentalidad fija o personas de mentalidad de crecimiento?
Algunas de las características que pueden llegar a tener una u otra configuración mental parecen bastante obvias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de mentalidad fija, hablamos generalmente de personas que son poco flexibles, resistentes, extremadamente resistentes a los cambios, que normalmente, como diríamos en términos populares, son quedadas, faltas de iniciativas, temerosas, excesivamente temerosas frente a la posibilidad de actuar, poco proactivas. Y en contrapartida, la otra caracterización, la de estas personas que identificamos como poseedoras de mentalidad de crecimiento, se caracterizan por todo lo contrario, ¿no? Las que permanentemente están buscando nuevos desafíos, construyen proyectos nuevos, son ambiciosas respecto de sus posibilidades de desarrollo, tienen muy incorporado y desarrollado esa idea de la búsqueda de la prosperidad, son audaces cuando se necesitan serlo, tienen una gran capacidad de adaptación. Y podríamos así seguir hablando sobre cómo caracterizamos esto que llamamos mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, un montón, ¿sí?, de tiempo más y trayendo nuevas ideas. Pero en particular me interesa concentrarme en alguna diferencia fundamental que hay entre una y otra postura, porque me parece que es realmente la base de todo lo otro, que es cómo esto que llamamos mentalidad fija versus, en contrapartida, de aquello que llamamos mentalidad de crecimiento, incide respecto de los juicios que tomamos sobre nosotros mismos. Esto realmente es muy importante. ¿Cómo, perdonen que sea reiterativo entonces, cómo esta idea de mentalidad fija o de mentalidad de crecimiento incide fundamentalmente en el juicio que cada uno de nosotros toma sobre sí mismo? Dicho de otra manera, cómo este modelo mental orientado hacia uno u otro signo nos condiciona en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Esto decididamente es importante porque es lo que después nos va a condicionar en muchos de nuestros actos e inclusive en algo que tiene muchísima más importancia de la que imaginamos, que es cómo establecemos nuestro diálogo interior. Cómo nos plantamos frente al mundo a partir de las creencias que cultivamos respecto de lo que somos y de lo que podemos dar. Miren, les digo, les marco una diferencia en este aspecto. Se dice, bueno, las personas que tienen esto que llamábamos una mentalidad fija, en general son personas que creen que sus habilidades y su inteligencia son rasgos fijos. Es decir, que se pueden mejorar un poquitito, pero que básicamente no pueden ser alterados. A ver, ejemplo. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha escuchado a alguien que dice, por ejemplo, ay, bueno, pero yo no soy bueno para los números, por ejemplo, ¿no? U otro que dice, no, bueno, pero a mí me cuesta mucho adquirir las abstracciones, a mí háblame simple porque si no, no te entiendo. U otro que dice, por ejemplo, yo jamás podría ser actor, ponele para decir algo, o no tengo la capacidad para hacer música, y así sucesivamente, pónganle el título que quieran, ¿sí? ¿Han escuchado, conocen personas que habitualmente se expresan así, de esta manera de sí mismos? ¿A alguien le viene a la cabeza algún ejemplo de este tipo de dichos? Que a veces algunos... Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Bueno, todas estas expresiones, aunque a veces no se tome, no, parezca que no se toman demasiado en serio por parte de quienes las dice, en definitiva, son expresiones claras
de aquel que de una u otra manera se juzga a sí mismo. Recuerden que este era el disparador que les proponía. Se juzga a sí mismo desde la perspectiva de una mentalidad fija. Insisto, cree que sus habilidades, su inteligencia son rasgos fijos que no pueden ser alterados, o que por lo menos no pueden ser alterados sustancialmente. En contrapartida, cuando hablamos de una mentalidad de crecimiento y decimos es la madre de todas las actitudes, lo que estamos diciendo que las personas que han cultivado una mentalidad de crecimiento son aquellas que creen que es posible mejorar en forma permanente sus habilidades, su inteligencia, adquirir destrezas nuevas, basándose fundamentalmente en el esfuerzo, en el aprendizaje y en la persistencia. Es decir, en otras palabras, las personas de mentalidad fija consideran que aquello que tienen, como decíamos hoy, es algo que de alguna manera les ha venido de fábrica, ¿sí? Que es algo que forma parte de su esencia y que no pueden cambiar, y que en todo caso podrán hacer alguna pequeña mejora, pero no se pueden escapar mucho de esa estructura. Mientras que las personas, ¿sí? Forjadas en torno a una mentalidad de crecimiento, por el contrario, consideran que cualquier tipo de destreza nueva o de habilidad que puedan, que se les pueda cruzar por la cabeza, es factible de desarrollar si le ponen el suficientemente empeño, si son persistentes y fundamentalmente si confían en la capacidad de aprendizaje propia. No es menuda esta diferencia, por el contrario. Yo les diría que, como vamos a analizar ahora, toda posibilidad de desarrollo de una persona en cualquier ámbito de su vida arranca siempre de una creencia. Que vos creas, ¿sí? Que vos creas que podés ser capaz de lograr algo, de desarrollarte en algo, de cumplir con algún proyecto. Por supuesto que de ninguna manera significa que lo vas a lograr. El fracaso está presente en la acción humana en forma permanente. Ahora, de lo que sí estoy absolutamente convencido es que si vos partís de la premisa de que no podés hacer algo, no hay forma posible de que puedas lograrlo. Una mentalidad de crecimiento no te asegura el éxito, decididamente, pero una mentalidad fija decididamente te asegura el fracaso. Y me parece que en el punto que decíamos de la creencia, de la subjetividad, de poder darnos el permiso de revisar nuestro modelo mental, esta es una cuestión fundamental. Después hay una cuestión que tiene que ver con lo que llamaríamos el desarrollo de competencias, ¿no? Que por supuesto nos vamos a referir un poco a algunas de estas cosas. Nosotros decimos que en un modelo de superación personal, en la construcción de ese modelo de mentalidad de crecimiento, existen 4 competencias claves o 4 facetas claves que forman parte de este proceso. Que aquí en este esquema que les muestro las presentamos en torno a 4 grandes ideas, ¿no? Lo que llamamos la filosofía de vida, ¿sí? La forma en que nos vemos a nosotros mismos en el mundo, lo que pretendemos como proyecto personal a largo plazo, el sentido de propósito que hemos cultivado, después vamos a hablar un poquito más de esto. Por otro lado, lo que es nuestra conciencia emocional, ¿sí? Aquello que tiene que ver con nuestro conocimiento profundo de nosotros mismos, con la capacidad para fortalecer nuestra autoestima y a partir de ahí desarrollar la confianza en nosotros mismos. También vamos a hablar un poco de esto. La idea de la fortaleza mental, entendiéndolo como nuestra capacidad para soportar la presión,
para manejar nuestro propio estrés, pero fundamentalmente para elaborar nuestras frustraciones, para elaborar los fracasos que podemos acumular, que obviamente los vamos a tener en cualquier tipo de emprendimiento que llevemos adelante. Y un cuarto elemento, no menor y a la par de los anteriores, es aquello que llamamos nuestra capacidad de autogestión, nuestra capacidad para la toma de decisiones, para poder organizarnos personalmente, para ser rigurosos en la administración de nuestros tiempos, en definitiva, para poder cultivar una disciplina de esa acción. Estos cuatro elementos van de la mano y están profundamente relacionados entre sí, y en definitiva forman parte de esto que llamamos el universo de competencias básicas que implica esta idea de superación, ¿sí? Tener claro quién soy, hacia dónde voy, cuál es mi proyecto, tratar de conocerme interiormente de la mejor manera posible, poder a partir de ahí construir una sólida autoestima y ganar confianza en mí mismo, ser capaz de soportar y de superar la adversidad, inclusive rescatando el aprendizaje que pueda extraer aún de los peores momentos, y fundamentalmente poder administrar racionalmente mis esfuerzos y todo lo que tiene que ver con mis disciplinas personales. Claro, fíjense que recién les decía y les hablaba de competencias. Y adquirir competencias implica, por supuesto, todo un proceso de transformación personal, ¿sí? Como simbólicamente digo, como ese gusano que se transforma en mariposa y en un determinado momento adquirir una competencia no es algo que se haga espontáneamente. Nadie puede tomar pastillitas para la competencia, para adquirir competencias. Me tomo esta pastillita y a partir de ahora fortalezco mi mente. Me tomo esta otra pastillita y a partir de ahora soy autogestivo. Sino que requiere de un proceso de aprendizaje. Y lo primero en este sentido que me permito recomendarles, y es una figura que yo utilizo mucho, es que abandonemos aquello que se llama el síndrome de Popeye. ¿Lo conocen a Popeye? ¿Alguien conoce a Popeye? Son muy chiquitos ustedes. Sí, 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 ¿no? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero de todas maneras imagino que probablemente alguna vez hayan tenido alguna referencia de este personaje de caricaturas. Para ustedes, para aquellos que no lo conocen o que no han tenido oportunidad, la verdad que no se perdieron mucho, pero bueno, cuando yo era chico, era una de las caricaturas más difundidas. Popeye era un marino esmirriado, un marino muy debilucho, que tenía una novia que se llama Bolivia, también esmirriada y debilucha, y todas las caricaturas giraban en torno más o menos a la misma estructura de historia. Había un fortachón acosador, malvado, que era Brutus, cuya, como diríamos hoy día, cuya mecánica era permanentemente hacerle bullying, como diríamos hoy día, Popeye, ¿sí? Y a su novia, y así en un determinado momento llegaba el punto clave de definición de la historia, donde Popeye se hartaba del acoso del bravucón, tomaba y se comía una lata de espinacas, ¿sí? Este era el símbolo, se tomaba una lata de espinacas y automáticamente a partir de allí se convertía en un fortachón mucho más fuerte inclusive que el malvado Brutus y le daba su merecido como correspondía. Todas, absolutamente todas las caricaturas reproducían esta historia, ¿sí? ¿Por qué desde el punto de vista de las terapias conductuales y de la psicología moderna se habla de algo que es el síndrome de Popeye? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos al desafío del aprendizaje, cuando nos enfrentamos a esta idea que decíamos recién, ¿no? De adquirir una competencia, tenemos la sensación de que es algo que va a ocurrir instantáneamente, como Popeye, ¿no? Que tomaba la lata de espinacas
e inmediatamente se convertía en un forzudo. No, la verdad que esto es, como también suele decirse, pensamiento mágico puro. Esto no va a ocurrir. Nadie va a desarrollar una competencia por el simple acto de desearlo, de estar convencido de ello y de en un determinado momento utilizar una suerte de pase mágico, en este caso de Popeye, ¿sí? La lata de espinaca, y a partir de ahí va a desarrollar esa competencia. No, no ocurre esto. Toda competencia siempre se desarrolla cuando estamos dispuestos, como lo dice la imagen, a trabajar duro en torno a ellas. Porque todo desarrollo de competencias, jóvenes amigos, en definitiva implica un tránsito que tiene 3 eslabones que no pueden eludirse. El primero de ellos, claramente, como lo veníamos diciendo hasta aquí, es el que tiene que ver con nuestras creencias. Es el que tiene que ver con revisar aquellos pensamientos que tenemos arraigados y que quizás en una u otra medida se convierten en limitantes de nuestro propio desarrollo personal, aunque no nos demos cuenta. Usar la capacidad de reflexión que tenemos los seres humanos para identificar esas cosas que nos están trabando y que tienen que ver con fantasías que nosotros mismos hemos construido. De alguna manera, en términos de lo que veíamos y de lo que veníamos desarrollando hasta aquí, no es otra cosa que una invitación a revisar nuestros modelos mentales, a tratar de liquidar esos resabios de mentalidad fija que todos de alguna manera tenemos adentro, en muchos casos tal vez porque los hemos barrido abajo de la alfombra, como se solía decir, y decididamente ponernos a construir, también a partir de ese poder reflexivo, un nuevo modelo de creencias que nos potencie. En el otro extremo de esta cadena, obviamente están las habilidades. Acá sí, en términos prácticos, lo que podemos llevar adelante, lo que podemos poner en acción. Pero ojo, el hecho de que uno tenga creencias sanas tampoco automáticamente nos va a desarrollar esas habilidades. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Cualquiera de ustedes me podría decir, uy, sí, ahora que me lo contás, ahora que me lo decís, lo estuve pensando, y yo muchas veces me autolimito en algunas cosas porque los juicios que tengo sobre mí mismo son descalificadores, más otras cosas que vamos a hablar ahora. Uy, ahora me di cuenta, mi vida cambió a partir de este instante, y a partir de ahora todas las habilidades, ¿sí?, que me decías recién, de fortaleza mental, de autogestión, han venido a mí. Esto no va a ocurrir. Esto es pensamiento mágico, como decíamos recién, o es el síndrome de Popeye. Para poder llegar de la creencia a la habilidad real, yo tengo que atravesar un escalón intermedio que tiene que ver con la creación de hábitos. ¿De qué se trata esto que decimos la adquisición de hábitos? Pues, ni más ni menos que poder construir pequeñas rutinas cotidianas que vayan construyendo esas habilidades que quiero alcanzar. Sin persistencia y sin pequeños pasos, el desarrollo de competencias siempre es un método de pequeños pasos. Evidentemente, la habilidad no queda en otro plano que no sea el del simple deseo. A ver, para dar un ejemplo muy tonto, y me baso como reflejo en esta foto que les ponía acá en el medio cuando hablábamos de los hábitos. Alguien podrá decir, yo tengo ganas de ser un gran maratonista y poder participar y ganar algunas de las maratones más importantes del mundo. Y como tengo mentalidad de crecimiento,
Sé que esto depende de mi esfuerzo y de mi aprendizaje y de la convicción con la que lo encare. Hasta ahí vamos fenómeno. Ahora, la verdad que esto no te va a convertir en un maratonista, ni te va a dar las habilidades necesarias como para poder competir y alcanzar resultados en este terreno. Si realmente querés generar ese logro, vas a tener que, además de tener la creencia, empezar a forjar hábitos. Por ejemplo, correr todos los días un poquitito y tratar de correr todos los días un poquitito más. Y hacerlo todos los días. Llueva, truene, haga frío, incorporarlo a tu rutina diaria. De eso se trata un hábito. Un hábito es una costumbre repetitiva, insisto, una costumbre repetitiva que comienza a construirse a partir de pequeños pasos, pero es lo que a lo largo del tiempo nos permite consolidar verdaderas habilidades. De la creencia, yo no salto directamente a la habilidad. De la creencia, yo comienzo a construir pequeños hábitos. Y esos pequeños hábitos son, en definitiva, la parte del entrenamiento, en este caso no físico, del entrenamiento mental que necesito para poder desarrollar habilidades como las que decíamos recién. ¿Soy claro en esta idea de creencias, hábitos y habilidades? ¿Se comprende hasta acá la idea? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Perfecto, profe. Sí, clarísimo. Bueno, magnífico. Yo, como comprenderán en esto que es una charla más que introductoria y de sensibilización, no puedo generar en ustedes habilidades porque estaríamos salteando los eslabones anteriores. Vamos a ser sinceros en esto. Yo lo que pretendo en esta segunda parte del encuentro es darles algunas pautas o advertirlos fundamentalmente de algunas de las creencias más comunes que pueden generarles limitaciones. De la misma manera que decíamos hace unos minutos sobre el tema de la mentalidad fija, advertirles de algunas creencias, de las más comunes, de las más arraigadas o generalizadas en muchas personas, que claramente se constituyen en limitantes, y darles en todo caso algunas pautas prácticas que les permitan comenzar a edificar hábitos virtuosos para entrenar precisamente, vuelvo atrás un instante, estas habilidades que les decía. ¿Sí? Básicamente, la segunda parte de esta charla tiene que ver con poder darles algunas pautas que los ayuden a revisar sus creencias y darles algunos tips muy sencillos para comenzar a construir determinados hábitos. A partir de ahí, jóvenes amigos, la disciplina de ustedes, la disciplina con la que puedan construir estos hábitos, será la que en definitiva marque la diferencia en términos de las habilidades concretas que puedan desarrollar. Por una cuestión de honestidad intelectual, me quedo mucho más tranquilo a partir de haberles hecho esta advertencia. Tengan en cuenta que esto que les voy a decir, o muchas de las cosas que vamos a compartir a partir de ahora, como les decía recién, son cosas que llevan tiempo de generar. La ansiedad es un gran enemigo de todos nosotros. Ansiedad mata aprendizaje. No existen, ¿sí?, habilidades que se puedan llegar a forjar ni para esto ni para nada. Habilidades que se puedan llegar a forjar con firmeza cuando estamos dominados por la inmediatez. ¿Sí? Insisto, para la inmediatez está la lata de espinaca de Popeye, pero no existe la lata de espinaca de Popeye, es una ilusión. ¿Sí? Y todas veces que nos devoramos, nos dejamos devorar por nuestras ansiedades, estamos matando toda posibilidad de aprendizaje. Y dentro de esto, y a propósito de personajes de historieta, imagino que también conocen a este. Conocen, ¿no? A este, el coyote, no me digan que no conocen al coyote.
¿Sí o no? Sí. Bueno, en mi caso particular, el coyote es mi héroe. ¿Sí? ¿Por qué digo el coyote es mi héroe? El coyote, por lo menos, merece estar en mi panteón de héroes. Porque, aunque no lo parezca, y aunque el chiste detrás de cada una de sus caricaturas es el permanente fracaso, el coyote exhibe en su actitud un elemento fundamental en torno a esto que decíamos. Ni más ni menos, jóvenes amigos, que la capacidad de superar la frustración, la persistencia, el volver a intentarlo una y otra vez. Y no es un tema menor. Decididamente no es un tema menor el poder cultivar una actitud positiva, que es esto que hace que el coyote, más allá de sus repetidos fracasos, esté absolutamente convencido que tarde o temprano se va a morfar al correcaminos. Necesariamente, en esto que decíamos de abandonar la idea de la inmediatez, no solamente implica la persistencia como parte de nuestra disciplina, sino la necesidad de cultivar una visión a largo plazo. A ver, jóvenes amigos, hoy es miércoles 31 de mayo, ¿no es así? Muchos de ustedes, seguramente todos, de hecho si están aquí, es porque los ha movilizado esta idea de la superación y de generar transformaciones en sus vidas que les permitan concretar logros, proyectos. Seguramente ustedes como yo, como muchos seres humanos, tenemos toda una serie de aspiraciones. Muchas de ellas que indudablemente implican transformaciones de nuestra realidad actual. Pues bien, tengo una buena, como se suele decir en este caso, una buena y una mala noticia. Empecemos por la mala. La mala noticia es de acá al lunes, ¿sí? Salvo un elemento circunstancial, incidencial, por la positiva o por la negativa, de acá al lunes nadie va a cambiar absolutamente nada que sea sustancial en sus vidas. De acá al mes que viene, tampoco. De acá a unos meses y por ahí un cachito. De acá a un par de años, un cachito más. Ahora, cualquiera que esté pensando en una gran transformación, en un gran impulso, decididamente no lo va a conseguir, ni en unos pocos días, ni en unos pocos meses, y tal vez ni siquiera en unos pocos años. Pero ahora la buena noticia. De acá, por poner un horizonte, de acá a 10 años, tal vez a menos, de acá a 5, cualquiera de ustedes, cualquier ser humano puede cambiar y transformar lo que quiera, absolutamente lo que quiera en su vida. Puede llevar adelante el emprendimiento que quiera, puede formarse para aquella destreza que se le ocurra, cambiar su mente, cambiar su físico. En el largo plazo, todo es posible. Lo único que tenemos que tener claro es hacia dónde estamos yendo y ser persistente en ese camino. De esto se trata aquello que llamamos la actitud de superación. Muchas veces cuando hablamos de actitudes, vamos a empezar a meternos en este primer terreno donde yo decía el terreno de las creencias y el terreno de los hábitos, ¿no? Vamos a empezar a meternos en el primero de estos terrenos, que es el terreno de las creencias. Y hablando de creencias, hablemos de actitudes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando utilizamos esta expresión actitud, a veces creemos que nos estamos refiriendo a determinado compromiso emocional que cada uno de nosotros saca frente a determinada situación, frente a determinada situación concreta. Se presentó determinada situación, determinada circunstancia, me planté, como me decía hoy un colega conversando sobre alguna de estas cosas,
me planté frente a ella, actué de determinada manera y todos decimos, che, qué buena actitud, ¿sí? Qué buena actitud que hemos tenido frente a esto. Pero el campo de las actitudes no tiene que ver exclusivamente con cómo nos paramos frente a una determinada circunstancia, sino que el campo de las actitudes tiene que ver con nuestra capacidad para sostener a lo largo del tiempo determinado sistema de creencias y valores. La actitud, la verdadera actitud de una persona es aquella que puede sostenerse a lo largo del tiempo. Hablar de la buena actitud para cualquier cosa que sea, o en este caso puntual, hablar de la actitud de superación, implica la capacidad de sostener eso a lo largo del tiempo, a largo plazo. Superación y largo plazo son dos términos de una ecuación indivisible. Y en términos de actitudes, o lo que significa, de lo que significa actitudes ligadas con la idea de la superación, y a propósito de creencias limitantes, lo primero que me permito recomendar siempre que me consultan sobre este tipo de cuestiones es dejar de victimizarse. Aprender a dejar de victimizarse. ¿Qué significa esto de victimizarse? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la propia victimización? Bueno, la tendencia que en mayor o menor medida tenemos los seres humanos de echarle a otro las culpas de lo que nos pasa, de las cosas que nos salen bien y de aquellas que no nos salen mal. De alguna manera todos nosotros tenemos algo que desde el campo de la psicología, de las ciencias del comportamiento, ¿sí? Se denomina extrapunición. Extrapunición, sacar, ¿sí? Sacar afuera de nosotros el castigo, descargarnos de culpas. Y esto de alguna manera no podemos decir que no sea sano, es un mecanismo de defensa, es un modelo de preservación de nuestro ego. No está mal la extrapunición. Lo contrario sería que nosotros viviéramos absolutamente y en forma permanente reprochándonos a nosotros mismos todo lo que nos pasa y culpabilizándonos de todo lo que ocurre alrededor. Esto es una postura enfermiza. Pero ojo, el opuesto de esto también es enfermizo. Si no somos capaces de regular esta tendencia natural que tenemos a la extrapunición, si no podemos regular esta tendencia de desplazar nuestras culpas hacia un algo o hacia un otro, inevitablemente vamos a caer en esto que llamamos la cultura de la víctima. Y cuando hablamos de la cultura de la víctima, no estamos haciendo otra cosa que eludir algo que es fundamental para esto, que es la responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre nuestros actos. Por supuesto que las circunstancias nos condicionan. Por supuesto que nadie puede evitar que del contexto en el cual nos movemos surjan cosas que son negativas, pero siempre somos responsables absolutos de lo que hacemos cuando esas cosas negativas se presentan. Un conocido psiquiatra y psicólogo austríaco llamado Viktor Frankl decía en algún momento que nadie puede evitar enfrentar circunstancias dolorosas. Después vamos a hablar un poquito de Viktor Frankl. Nadie puede evitar afrontar circunstancias dolorosas, pero sí siempre tiene la posibilidad de decidir qué es lo que hace frente a ellas. Y esto tiene que ver con dejar de sentirse víctima y sentirse protagonista. Tiene que ver con asumir la propia responsabilidad. Muchas veces nos acostumbramos, a veces sin darnos cuenta,
a victimizarnos, porque victimizarnos es bastante fácil. Siempre hay a mano alguien al cual en forma más o menos genérica echarle la culpa de lo que nos pasa. Y es algo que lo aprendemos desde muy chiquitos, ¿eh? Es el famoso yo no fui, con el que muchas veces también nos graficamos en estas situaciones. ¿Qué pasó que se rompió esto? Nos dicen cuando generamos alguna travesura. Y muy tempranamente en nuestras vidas aprendemos a decir, yo no fui. A medida que vamos creciendo, lejos de transmitirse como este comportamiento o este dicho infantil de yo no fui, la extrapunición adquiere formas más sofisticadas. Entonces ahí es como cuando en un determinado momento empiezan a aparecer esas tendencias victimizantes y empezamos a buscar culpables externos. Entonces escuchamos, estoy seguro que muchos de ustedes conocen a personas así, aquellos que empiezan, bueno, lo que pasa es que si mis padres me hubiesen criado de otra manera, y bueno, yo soy así porque mi padre, ¿sí?, me enseñó esto, y más tarde desplazamos la culpa, y bueno, pero en la escuela nunca me lo enseñaron, y cuando fui a la universidad mis profesores no supieron, y en este trabajo donde estoy no me valoran, y mi jefe no me soporta y por eso no me reconoce. Y esta sociedad en la que vivimos, donde se han perdido valores, y en este país de mierda donde vivo, y pónganle, queridos amigos, todos los condimentos y justificativos. Pero vuelvo a insistir, yo estoy seguro que todos nosotros conocemos personas que siempre tienen esta capacidad para encontrar el espacio donde desplazar su culpa, donde eludir su responsabilidad. ¿Me equivoco? ¿No conocemos personas así? Pues decididamente, el primer punto de cultivar una actitud orientada a la superación es dejar de pensar que otro tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Sí, algún otro puede haber sido disparador de algo negativo en mí, pero en definitiva, si lo supero o no, y qué es lo que hago con eso, siempre es responsabilidad propia. Vos me podés decir, no sé, para poner un ejemplo tonto, no, me echaron de mi laburo porque confabularon contra mí, porque fueron injustos, porque me hicieron la cama, porque me serrucharon el piso, porque lo que fuera. Ok, ponele que tenés razón, pero la solución de eso siempre es tuya, siempre está en tus manos. Claro, dejar de victimizarse no implica en modo alguno pensar que somos infalibles, que no podemos equivocarnos, que nunca vamos a afrontar. No, no, no. Hay que aceptar nuestra vulnerabilidad. Somos humanos, podemos equivocarnos. El problema no es equivocarnos. El problema es no darnos cuenta que aún en la peor de las equivocaciones personales, esta es la otra cara de la moneda, siempre también vamos a estar en condiciones de enmendar aquel error cometido. De esto se trata algo fundamental en materia de superación, que es la idea de ganar autoconfianza. Recuerden lo que les dije minutos atrás, cuando hablábamos de la mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento. Tener una mentalidad de crecimiento no nos asegura el éxito. Tener una mentalidad fija sí nos asegura el fracaso. Y respecto de la autoconfianza podemos decir más o menos lo mismo. Confiar en uno mismo, en nuestra capacidad para resolver los problemas, poder ser autogestivo, como decíamos hoy, no quiere decir que las cosas nos van a salir bien. Ahora, si estamos convencidos de que no podemos hacer algo, de que no tenemos las condiciones para hacer algo, seguramente no las vamos a tener. Otro elemento central
en esto que, insisto, no puedo recorrer todo el espinel de lo que son las creencias limitantes, pero por lo menos quiero centrarme en dos o tres que creo que son las fundamentales. Es esta idea de tratar de abandonar el perfeccionismo. ¿Sí? Muchas veces hay personas que, aunque parezca una gran paradoja, de hecho lo es, en su búsqueda de la perfección, de lo inmaculado, de lo intachable, terminan generando sus propias barreras de crecimiento. Porque consideran que la perfección, que el bien hacer, es un producto absoluto y terminado, y nada de esto ocurre. La perfección es un ideal, es una quimera, es un horizonte. Lo único que sirve y que nos ayuda a crecer es la mejora continua. No pasa por alcanzar la perfección, pasa por tratar de ser en aquello que nos ocupa y que nos moviliza cada día apenas un poquito mejor. De esto se trata un concepto muy distinto al de la perfección, que es el concepto de excelencia. No es lo mismo la perfección que la excelencia. La perfección o la desviación de la perfección, esto llamamos el perfeccionismo, es un trauma. Es un trauma. El perfeccionista es un enfermo. Vamos a ponerlo a llamarlo como corresponde. La búsqueda de excelencia es otra cosa. La búsqueda de la excelencia precisamente es una búsqueda. Y una búsqueda que tiene que ver con esto que también mencionábamos hace un rato y que decíamos es el aspecto clave, que son los pequeños pasos. Un método de pequeños pasos hacia una mejora continua y permanente. El otro elemento central, que de alguna manera ya lo mencionábamos, es esta historia de regular las emociones, ¿no? De aprender a convivir con nuestros éxitos y con nuestros fracasos, haciéndonos cargos de ello, de lo que nos va bien y de lo que nos va mal. Y entender que en todos los casos, cuando hablamos de competencia, y en este caso no de competencia como habilidad, como saber, sino de competencia como enfrentamiento, como confrontación, siempre la competencia más dura es contra nosotros mismos. Nadie puede ayudarnos a crecer más que lo que nos podemos ayudar a nosotros. Y por supuesto, nadie puede hacernos fracasar más allá de lo que nosotros mismos contribuimos a nuestro fracaso. Esto como algunas ideas generales, ¿sí?, que tienen que ver con ese primer universo, con el tema de las creencias. Esto que les decía de no victimizarse, eludir el perfeccionismo, pensar en la mejora continua, pensar en los pequeños pasos, hacernos cargo de lo que nos pasa, aceptar tanto el éxito como el fracaso y entender que tanto el mejor amigo de cada uno como el peor enemigo de cada uno es uno mismo. Estas son las creencias fundamentales a instalar en términos de una actitud de superación. Y la forma más elemental que tiene un ser humano de instalar creencias no es ni más ni menos que reflexionar sobre ello. Pero, como les decía en este planteo que estoy compartiendo con ustedes, no alcanza con esta historia de incorporar determinadas creencias, sino que también tenemos que construir hábitos. ¿Recuerdan? Esos pequeños pasos, esas pequeñas rutinas que voy forjando, que de alguna manera me sirven como entrenamiento para poder modificar ese modelo mental. Y respecto de la construcción de hábitos, yo digo, a veces hay hábitos que son directos de aquello que nos proponemos,
en este ejemplo tonto que les daba hace un rato, yo decía, bueno, mirá, si querés convertirte en un gran maratonista, crea el hábito de salir a correr, aunque sea un cachito todos los días, ¿no? Pero también hay muchos hábitos indirectos, ¿sí? Hay hábitos que por ahí no están directamente relacionados con aquello que nos proponemos, con aquello que buscamos, pero que nos crean el tipo de entrenamiento que necesitamos para desarrollar esas habilidades que estamos buscando. Con una ventaja, que al no ser algo que nosotros inicialmente lo relacionemos con el objetivo que nos proponemos, del tipo, bueno, quiero ser maratonista, tengo que salir a correr todos los días, que a veces puede ser muy traumático meterse ese tipo de hábitos. En mi experiencia personal, en mi experiencia como coach, como consultor personal, he podido observar que en muchas personas les resulta mucho más fácil desarrollar hábitos en otros terrenos, en otros campos, que por ahí no tengan que ver específicamente con ese proyecto o el tipo de logro que están buscando, pero que sí les sirva como entrenamiento para adquirir esas habilidades que efectivamente en un determinado momento se necesita para aquello que sí están buscando. ¿Soy claro en esta idea? No siempre se llega a construir la habilidad por un camino directo, ¿sí? A veces hay que buscar lo indirecto y sacarnos determinadas presiones de encima. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Soy claro en esta última idea? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Entonces, yo si me permiten les voy a dar unos muy poquitos tips, como parte entonces de este segundo capítulo. Les voy a dar unos muy poquitos tips, muy poquitos, y les aclaro que son elementales y que pueden parecer tontos, pero elijo estos porque son lo suficientemente simples como para que cualquiera pueda adquirirlos, y lo más que les puedo recomendar en esto que lo pongan a prueba. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a dar una inyección de autoconfianza. Como digo yo habitualmente en este tipo de espacios y encuentros, mira, yo te hago la recomendación. El que quiera hacerlo, que lo haga, se los recomiendo. El que no quiere hacerlo, bueno, que le parece una tontería, es libre de hacerlo. Si tienen un cachito si me tienen un cachito de confianza, si puedo forjar en ustedes un cachito de confianza, háganlo, que no se van a arrepentir. Primer tips básico: reconozcan con claridad sus propias competencias. A algunas personas les resulta muy fácil decir, yo tengo esta habilidad, o yo soy bueno haciendo esto, soy bueno haciendo esto otro. A otras no les resulta tan fácil, pero de lo que sí estoy seguro, que más allá de estas diferencias lógicas que existen en términos del autoconocimiento que cada uno tiene, en los momentos de crisis, en los momentos en los que nos sentimos agobiados, en los momentos en los que estamos en un momento de zozobra emocional, todos tendemos a olvidar aquello en lo que realmente somos buenos. Todos tendemos a olvidar lo que son nuestras cualidades, lo que son nuestras aptitudes, a olvidar aquellas cosas que en algún momento de nuestra vida nos han dado éxitos en cualquiera de los terrenos en los que nos movemos. Y son cosas no solamente para tenerlas claras, sino, como digo yo, para tenerlas siempre presentes, especialmente cuando estamos en crisis. Entonces, primer ejercicio tonto. Cuando estén tranquilos, en algún momento de calma que tengan, vamos a empezar a usar la reflexión. Algún día no laborable donde hayan podido descontracturarse un poco, donde hayan podido estar tranquilos con ustedes mismos, después de haber hecho algo que los haya gratificado, haber tenido algún buen momento
social o familiar, después de haber descansado, tomando una copa de buen vino, perdón, dije una copa, no una botella, si no les va a distorsionar el ejercicio, ¿sí? Cuando se sientan adecuadamente relajados, agarren una hoja en blanco, tomen un lápiz y hagan una lista lo más exhaustiva posible de todas aquellas cosas que consideran que son sus cualidades. Y no me refiero exclusivamente a aquellas habilidades profesionales, técnicas que puedan tener. Todas aquellas cosas que consideran que son sus cualidades. Sean lo más exhaustivos posibles, no se limiten. Primero, si es un ejercicio que no han hecho, o que tal vez alguno haya esbozado hace tiempo, les puedo asegurar que se va a sorprender de la vastedad que adquiere la lista. Esto es muy bueno. No piensen en aquellas cosas, a propósito de lo que decíamos hoy de mentalidad fija. No piensen en aquellas cosas, en aquellas que consideran que son sus defectos, o que son sus limitaciones, o que son sus debilidades. Nadie crece pensando en sus debilidades. Todas las personas que crecen pensando en cuáles son sus fortalezas. Es mentira que yo crezco a partir de que fortalezco mis debilidades y ese tipo de cosas. Es mentira. Las personas crecen cuando son capaces de explotar todavía mucho más de lo que lo explotan sus fortalezas. Pero para eso hay que tenerlo claro. Y a veces, insisto, sobre todo en los momentos de crisis, somos más propensos a mirar nuestras cosas malas que nuestras cosas buenas. Y como yo les decía, esto es casi como si lo quieren, una inyección de autoestima. Tengan a mano siempre ese listado de cosas positivas que ven en sí mismos. Y cuando estén afrontando una situación de agobio, una situación de crisis, un quiebre personal, pónganse a mirarlo. Es una sanísima inyección de autoestima que todos necesitamos. Primer ejercicio que les recomiendo. ¿Es simple? Sí. ¿Es tonto? Sí. Sirve decididamente. Segundo tip, segundo ejercicio tonto de esto. Dimensionar nuestros miedos. Nuestros miedos son como un gran semáforo. En algún momento está claro que, como un semáforo, cumplen con una función esencial. Nos previenen de los peligros. Ahora, para ser realmente eficaces, nuestros miedos tienen que funcionar como un semáforo. Es decir, tienen que tener su luz roja que nos detenga, tienen que tener su luz amarilla que nos invite a la precaución, pero por supuesto también tiene que tener su luz verde que nos dé paso. Nuestros miedos, al igual que un semáforo, son un gran mecanismo de defensa, pero coincidirán conmigo en que a nadie le serviría un semáforo que permanentemente tuviese encendida su luz roja. ¿A alguien le serviría un semáforo que tuviese permanentemente encendida la luz roja? Creo que no. Un semáforo que permanentemente tuviese encendida su luz roja, lo único que haría sería paralizarnos. Y cuando nuestros miedos están permanentemente presentes, lo único que hacen es paralizarnos, no nos defienden. Ahora, alguien me puede decir, y legítimamente alguien me puede preguntar, che, pero pará, ¿por qué en un determinado momento nuestros miedos se van a convertir en algo paralizante, más que en un mecanismo de protección? Pues bien, queridos amigos, ni más ni menos, porque también, y sobre todo en los momentos de crisis,
tenemos la tendencia a sobredimensionar nuestros miedos. Dicen los estudiosos de las ciencias del comportamiento que la mayor parte de los sucesos negativos que imaginamos que pueden ocurrir en nuestra vida, la verdad que nunca van a ocurrir. La mayor parte de las consecuencias nefastas que imaginamos que pueden llegar a tener las consecuencias de nuestros miedos, tampoco van a ocurrir. Tendemos a sobredimensionarlos. Entonces, los invito a hacer este ejercicio. Otro día, no el mismo día que hagan su inventario de cualidades como les recomendaba recién, otro día que también puedan reproducir esa idea de estar tranquilos, de poder ponerse a reflexionar, nuevamente los invito a tomar papel y lápiz, nuevamente los invito a encontrarse con ustedes mismos y les voy a pedir que listen también de la forma más exhaustiva posible todos aquellos miedos que tengan. Buceen en su interior e identifiquen sus miedos. Desde los más elementales, ¿no? De que me puede decir, tengo miedo a morirme. Bueno, todos en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que me echen del laburo, tengo miedo a fracasar en este proyecto, tengo miedo a fracasar en la carrera que estoy estudiando, tengo miedo a ser abandonado, tengo miedo a que se quiebre esta relación que tanto me gratifica. Listen todos sus miedos. Tengo miedo de salir a la calle y que me afanen. Lo que quieran. Todos sus miedos. Desde lo más grande a los más pequeños. Luego de que hayan construido ese listado, lo que los voy a invitar es a que hagan un análisis lo más exhaustivo de cada uno de ellos, respondiéndose a sí mismos dos preguntas poderosas. Perdón, dos preguntas poderosas. La primera de esas preguntas poderosas es: ¿qué es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, así repetido hasta el hartazgo, que puede pasar si esto se concretara? ¿Cuál es la peor catástrofe que puede devenir de esto? Primera pregunta poderosa. Pero la peor, ¿eh? Sean lo más pesimistas posibles en imaginar ese escenario. La segunda pregunta poderosa. Luego en que han plasmado ese escenario de lo peor, lo peor de lo peor, pregúntense a sí mismos, ¿realmente qué tan probable es que esto ocurra? Y se van a dar cuenta que la amplísima mayoría de los escenarios negativos que pueden enfrentar, sencillamente tienen una probabilidad casi inexistente de ocurrencia. Pero claro, si nosotros no lo explicitamos, si nosotros no lo llevamos, y este es el recurso, si nosotros no lo llevamos a un nivel consciente, en nuestro subconsciente los monstruos tienden a agrandarse. Ejemplo práctico de esto que les digo. A ver, vamos a poner un miedo medio, extendido generalmente, pero un miedo medio. Aquella persona que dice, che, tengo miedo que me echen del laburo. Y claro, todos tenemos miedo que nos echen del laburo, perder nuestro laburo, ¿no? Más cuando uno dice, no, la situación, la crisis. Entonces, vamos a suponer que tenemos sobre la mesa este temor que puede ser más o menos generalizado de perder mi laburo. Y alguien dice, bueno, ¿qué es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, escenario catástrofe que podría suceder? Y la respuesta que muchas personas encuentran puede ser, y voy a perder mi laburo. ¿Qué sería lo peor? Voy a perder mi laburo. Nunca más voy a volver a encontrar laburo. Voy a perder todas mis posesiones materiales y me voy a morir de hambre. Insisto,
Esto es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor que te puede pasar. Escenario catástrofe peor en términos del suceso, perder el laburo, no puede haber. ¿Coincidimos? Bueno, entonces ahí viene la segunda pregunta poderosa. ¿Realmente cuál es la probabilidad de que ese escenario catástrofe ocurra? Realmente, si perdiera el laburo, realmente estoy convencido de que nunca más voy a enganchar un laburo, de que voy a perder mis posiciones materiales y que me voy a cagar de hambre. Jóvenes, eso no va a pasar. Y si pasa, pasa excepcionalmente. La mayor parte de las veces, insisto, las peores consecuencias que imaginamos nunca ocurren. ¿Se comprende el ejemplo? Insisto, es un ejemplo tonto pero simple de la tarea que les invito a hacer. Si hacen esta tarea encomendada respecto de todo ese listado de miedos que cada uno puede haber elaborado, les puedo asegurar que se van a dar cuenta que la amplísima mayoría de ellos son absolutamente infundados. Entonces, ocurre algo sumamente importante. El semáforo comienza a tomar cariz de semáforo. No está todo en rojo. Va a haber algunos rojos, obviamente. Va a haber muchos amarillos y seguramente va a haber también muchos verdes. Y cada vez que uno puede desprenderse de un miedo, o fundamentalmente desprenderse del sobredimensionamiento que toman algunos miedos, invariablemente está creciendo. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta acá quedó claro esto? Estas primeras dos tips que les recomiendo, ¿hasta acá están claros? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Perfecto, sí, Perfecto. Bueno, sí. ahora vamos a 2 o 3 cositas sencillas para hacer. Muchas de las cosas que nos limitan en nuestra posibilidad de superación es la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio hay que entrenarla. Y como tal, se entrena a partir de pequeñas cositas. Entonces les voy a hacer 3 recomendaciones muy básicas. Primero, empiecen a experimentar nuevas experiencias. Vamos a esto que decíamos, a veces el entrenamiento no es directo, sino indirecto. ¿Sí? Si ustedes están atravesando una situación en la cual laboral, profesionalmente, familiarmente, se sienten en una encrucijada, agobiados por esa resistencia al cambio, con temor a la incertidumbre, la mejor forma de entrenar la adaptabilidad es empezar a vivir nuevas experiencias. Y háganlo a partir de cosas chiquitas, ¿eh? No hace falta. Deliberadamente puse la fotografía esta. No quiere decir que todos tengan que salir a saltar de un elástico, ¿sí? De una plataforma con un elástico para caer al vacío. ¿Sí? Va, si a alguno le gusta y se siente movilizado, hágalo. ¿Sí? Pero vivir nuevas experiencias implica también cosas chiquitas. Cosas chiquitas que en un determinado momento pueden llegar a tener que ver con visitar algún lugar desconocido, asistir a algún espectáculo raro para mí, de los cuales no estoy habituado, por ahí sentarse a ver una película de un género que habitualmente no veo, comer, probar alguna comida exótica para mi dieta, ¿sí? Vivir pequeñas cosas nuevas, pero con continuidad. Recuerden lo que era el tema de los hábitos. Háganse una lista de pequeñas cositas, ¿sí? Como estas que yo les digo, ¿sí? Probar una nueva comida, asistir a un espectáculo al cual nunca haya asistido, mirar una película de un género que nunca vi, leer algo de alguna disciplina que para mí es totalmente ajena, escuchar algún tipo de música que jamás escuché. Prográmense pequeñas cositas de estas y traten de tener una experiencia de este tipo nueva por cada semana, aunque sea cada 15 días. Hoy es miércoles, para este sábado, para este domingo,
agéndense media horita alguna de estas cosas que les digo y empieces a experimentar cosas nuevas. Esto forma parte del entrenamiento. Cuando uno se acostumbra a la diversidad, aunque sean cosas tontas, empieza a perderle miedo al cambio. Y cuando uno le pierde miedo al cambio, empieza a ser más vigoroso en aquellas iniciativas que lleva adelante. Fundamental combatir la resistencia al cambio a partir de comenzar viviendo nuevas experiencias en forma continuada. Segunda recomendación respecto del tiempo discrecional. Algunos dicen el tiempo libre, ¿sí? A mí no me gusta mucho hablar de tiempo libre, pero eso es tema para otra charla. Yo prefiero hablar de tiempo discrecional. Y los voy a invitar a que empiecen a desarrollar un pasatiempo nuevo. Un pasatiempo nuevo que puede ser cualquiera que los movilice, tal vez alguna de esas cosas que dicen, uy, siempre se me ocurrió que quería hacer esto, pero nunca lo hice. Es decir, algo que con el que cuenten con algún tipo de motivación inicial. Pero que tenga que ese pasatiempo nuevo que incorporen tenga dos características. Primero, que les exija concentración, ¿sí? Que los obligue en todo momento, en ese lapso que le van a dedicar, no sé, aunque sea 1 hora por semana, que los obligue a estar con todos los sentidos ahí puestos, ¿sí? Que les sirva realmente para apagar el interruptor, ¿sí? Como yo digo, y concentrarse exclusivamente en aquello que están haciendo. Es decir, primera condición que tiene que tener este elemento que este nuevo pasatiempo adquirir, exigirles concentración. Y la segunda, por ahí les parezca todavía un poquito más extraña, pero ahora les voy a decir cuál es el fundamento de esa extrañeza, que sea algo que les resulte dificultoso de aprender, que no sea una pavada, ¿sí? Que no sea algo que muy rápidamente pueda hacer en forma repetitiva, que además de la concentración les exija una dificultad de aprendizaje. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto de la dificultad de aprendizaje? Porque lo que vamos a entrenar a partir de ese pasatiempo, y por eso los invito a que lo tomen como tal, como un pasatiempo, que no lo dramaticen, pero lo que vamos a tratar de ejercitar, lo que vamos a tratar de entrenar, es nuestra capacidad para acostumbrarnos a la frustración. Sí, sí, así como lo escuchan. Nuestra capacidad para acostumbrarnos a la frustración, para aceptar pequeñas frustraciones. Aquel que es capaz de empezar a aceptar las pequeñas frustraciones, de esto no me sale, esto es más difícil de lo que imaginaba, uy, no me salió, hoy fracasé, hoy vine recaliente después de practicar esto, qué sé yo, es el que se acostumbra a sobrellevar grandes frustraciones. Y el que se acostumbra a llevar grandes frustraciones también está encaminándose mucho más firmemente de lo que imagina hacia ese deseo de éxito que pueda llegar a tener. Acá, en este panel, muy arbitrariamente, puse algunas imágenes de cosas que pueden llegar a tener que ver, ¿no? con este tipo de actividades, y por supuesto que no es exhaustivo. Algunas tienen que ver con lo físico, otras tienen que ver puramente con lo mental. Podría haber incluido aquí algunas cuestiones netamente artísticas, ¿sí? Pero insisto, ¿no? Y son simplemente, acá tenemos, no sé, pibes haciendo yoga o haciendo tai chi chuan, o gente practicando artes marciales o escalada, ¿sí? En plano, ¿sí? O no sé, tipo jugando al ajedrez o al Go, que es otro juego oriental de estrategia. Y súmenle a esto las variaciones que se les puedan ocurrir, inclusive también, que acá mucho no lo reflejé, cuestiones que tengan que ver con cosas artísticas, ¿no?
aprender a tocar algún instrumento musical, aprender a algo que tenga que ver con las artes pictóricas o con la escultura, vayan a un taller de teatro, anótense en un taller literario, pero cualquiera de estas cosas reúne aquellas condiciones que les digo. Primero, exigen concentración. Segundo, su aprendizaje es dificultoso, mucho más de lo que parece. Y los va a comenzar a entrenar en esta práctica, para mí esencial, que es acostumbrarse cotidianamente a esas pequeñas frustraciones. Tercer elemento, y también en este plano de las actitudes, asuman desde ya la educación permanente, ¿sí?, de lo que sea y en el momento que sea, como un mecanismo de progreso, siempre volviendo al principio, la superación está ligada con un fenómeno de aprendizaje. Permítanse, como parte de su agenda cotidiana, momentos de reflexión. Yo hoy les daba un par de ejercicios muy sencillos que estimulan la reflexión. Tómenlo como un hábito. Comprométanse también, aunque sea en una pequeña medida, con otros a partir de actividades de servicio. Por supuesto, aprendan a administrar el tiempo. Esto es una cuestión muy amplia y que tal vez amerite otra charla como esta. El otro día los invito a que vengan a charlotear un poco sobre la administración del tiempo. Aprovechen las mañanas, ¿sí?, no sean dormilones. Y no dejen de tener presente, en torno a todas estas cuestiones que decimos, tanto de esos pequeños ejercicios que les recomendaba, como estas actividades que los invito a incorporar a sus rutinas, que siempre los cambios pequeños son los que en definitiva se constituyen en la garantía de que pueda llegar a generar grandes resultados. En definitiva, y un poco en torno a estas últimas ideas, y sí, ya como para empezar a ponerme a disposición de ustedes para cualquier intercambio, se trata de accionar, de hacer ese clic mental del que hablábamos, ¿no? Adoptar una verdadera filosofía del cambio, como les decía hoy. ¿Identifican esta imagen? ¿Identifican esta imagen? ¿O qué les Sí, recomiendo? claro, sí, claro. El Rey León, ¿no? ¿Es así, el Rey León? Bueno, para aquellos que no la han visto, y les cuento, a pesar de ser una película supuestamente para chicos, para mí es una de mis películas predilectas. Podría ser el Rey León o cualquier otra. Usé el Rey León porque es bastante conocida en general. Para aquellos que no la conocen, el Rey León, la historia del Rey León, lo que cuenta es algo que refleja en el relato algo que en la antropología se conoce como el camino del héroe. Y el camino del héroe es una metáfora de lo que significa todo esto que veníamos hablando hasta acá, en términos de lo que significa la propia superación. Para aquellos que lo tienen presente, ayúdenme con el relato que voy a hacer. Para aquellos que por ahí en algún momento lo vieron y se les escapó o no se acuerdan, vale bien el recuerdo. Y perdónenme aquellos a los cuales les hago algún tipo de spoiler sobre la historia. El Rey León nos cuenta la historia de un leoncito que se llama Simba y que es el hijo, el heredero del gran Rey León, ¿sí? Mufasa se llama. Simba es un cachorrito feliz, no solamente en términos de lo que significa su cachorrez y todo lo que viene con ello en el medio de la manada, sino que también es un tipo feliz en términos de lo que significa su esencia, ¿no? Ser el heredero, ser el futuro Rey León. En algún momento, al principio de la peli, hay una escena en la cual el Mufasa, ¿sí?, su padre,
lo lleva a la punta de una prominencia, de una roca, y le dice, mirá, y le muestra todo, le hace ver todo el territorio. Algún día todo esto va a ser tu dominio. Y a Simba le encanta la idea, ¿sí?, de que todo, en algún momento, todo eso va a ser su dominio. Bueno, lo que pasa es que inevitablemente las cosas ocurren, como decíamos, las circunstancias ocurren. Y en un determinado momento aparece la desgracia. Simba tiene un tío malvado, un tío envidioso, Scar. Y Scar no solamente traiciona a su hermano, al rey Mufasa, asesinándolo, sino que adicionalmente, haciendo gala de su maldad y de lo pérfido que es su comportamiento, le carga la culpa a Simba, ¿no? Le hace creer a Simba, pobre cachorrito inocente, que en realidad Mufasa había muerto por una travesura que él había hecho, que se tiene que sentir avergonzado, nunca más perdonarse eso, y que lo mejor que puede hacer es irse de esa tierra. Y casi como que lo condena emocionalmente a un exilio, de alguna manera asignado por la muerte, ¿no? Porque Simba tiene que atravesar un desierto, fuera de lo que son sus tierras y eso. Bueno, la cuestión que Simba sobrevive a eso, pero de alguna manera, como decimos, toca fondo, ¿no? A propósito de lo que decíamos hoy, de lo peor, lo peor, de lo peor, de lo peor, peor no se puede estar. Bueno, pero es salvado casi por una circunstancia, como algunos de ustedes recordarán, conoce a dos amigos bastante simpáticos, se hace amigo de dos personajes muy simpáticos, un jabalí y una suricata, ¿sí?, Timón y Pumba, que de alguna manera lo van introduciendo en lo que podríamos decir otra filosofía, ¿no? El no te calentes, no te preocupes por nada, Hakuna Matata, ¿sí? No te preocupes por nada, viví la vida, viví las cosas como vienen, divertite, aprovecha el momento y listo. Y hasta ahí todo fenómeno. Por lo menos lo sacan del pozo. Pero claro, Simba se siente incompleto, aunque no pueda explicarlo, porque siente que no está siendo fiel a su esencia, porque él de alguna manera nació para ser el Rey León. Bueno, en algún momento esto hace crisis, ¿no? El gobierno de su tío, de su malvado tío Scar, había sido una cosa lamentable, el reino estaba destruido, Scar manejaba todo con una, en base a una manada de hienas que oprimían al resto del reino. Y Simba recibe el pedido de auxilio de quien había sido su compañerita de juegos y posteriormente, como imaginarán aquellos que no vieron la película, su pareja, una leoncita muy, muy simpática y muy atractiva, imagino, para los leones, que viene a pedirle ayuda. Y Simba se resiste. Pero claro, en un determinado momento aparece otro personaje muy importante, que es un mandril que se llama Rafiki, que era un poco como el mono sabio que aconsejaba, el gran consejero del rey. Y Rafiki le hace una invitación a Simba, los dice, bueno, a ver, más o menos, si querés realmente ser quien querés ser, tenés que reencontrarte con tu esencia. Tenés que mirarte a vos mismo en tu interior y entender que vos sos el Rey León. En otras palabras, ¿no? Bueno, esto lo hace reflexionar a Simba, se puede contemplar en su interior, como lo veníamos diciendo hoy, y en definitiva enfrenta esa lucha, enfrenta a su tío, enfrenta la catástrofe, y bueno, tiene un final feliz esto, porque, o más o menos feliz, porque en definitiva Simba termina reivindicando y reivindicando a los suyos, convirtiéndose efectivamente en aquello que nació para ser, el Rey León. Todo este derrotero que les cuento, el presente venturoso, Simba, el cachorrito, el mimado, el hijo del rey, el futuro heredero,
la tragedia, el quiebre, la traición, el pozo en el que cae, el salvataje casi circunstancial, el no me preocupa nada, hasta el volver a encontrarse con uno mismo, asumir el desafío que uno tiene, poder reivindicar la propia esencia, es como yo les decía, aquello que se conoce como el camino del héroe. Y esto está presente en muchísimas narraciones. Yo utilicé la figura del Rey León porque es muy popular, pero podríamos recurrir a infinidad de narraciones en la historia de la humanidad donde este derrotero se refleja con otros protagonistas y con matices, pero en definitiva con la misma historia. ¿Saben por qué? Porque esta en definitiva es la esencia del ser humano. Porque todos, por esa misma esencia que decíamos al principio, ¿no? Ya en este fragmentito final de nuestro encuentro, vuelvo al principio cuando decía que cada uno de nosotros está programado, que viene de fábrica, para esta búsqueda de la prosperidad, para esto que hoy llamábamos la actitud de superación. Bueno, esa actitud de superación implica recorrer, al igual que Simba, el camino del héroe. O como decimos en otras ocasiones, poder hacernos lo que son las verdaderas preguntas del guerrero. La figura del guerrero es algo que yo utilizo mucho y que a mí me gusta utilizar porque de alguna manera simboliza aquel que da la pelea, ¿no? Que aún en las peores circunstancias es capaz de levantarse y salir adelante. Y las preguntas del guerrero, por supuesto, como las de cualquiera de nosotros, son el qué es lo que tengo que hacer. Hoy hablábamos un poquito de esto. El cómo hacerlo, aunque sea menormente, algunas pautas sobre esto compartíamos también. Pero hay una pregunta fundamental en torno a esta idea mítica del guerrero y es, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? Todos estamos acostumbrados a preguntarnos el qué y el cómo, pero no siempre nos acostumbramos a preguntarnos el para qué. Y ahí es donde aparece esta idea que voy a dejarles picando, que tiene que ver con el sentido del propósito, con la búsqueda de un proyecto personal que nos trascienda. Hoy les mencionaba a Víctor Frank, aquel a quien les recomiendo leer, en particular un trabajito suyo muy cortito que los va a sorprender si no conocen la historia de Víctor Frank, un trabajito que se llama El hombre en busca de un sentido, que no se los voy a contar si no lo conocen porque quiero que lo descubran. ¿Sí? Anótense si Víctor Frank, El hombre en busca de un sentido. Y en una de sus sentencias más características, Víctor Frank dice: el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida. Y esto también tiene que ver con ese espíritu de superación, con la idea de encontrar un sentido material de trascendencia, como digo habitualmente, de dejar huella, de no importa lo que hagamos y por dónde transitemos, y esto casi como es el mensaje final que quiero dejarles, sino hacernos la idea de que hagamos lo que hagamos y donde lo hagamos, nos comprometamos siempre en dejar algo de nosotros, en dejar una huella, porque eso también tiene que ver y es fundamental con la propia superación. Bueno, jóvenes amigos, estamos ya casi sobre el tiempo que habíamos comprometido, pero como se han portado bien, independientemente de que por supuesto me pongo a disposición para cualquier consulta, quería darles un pequeño bonus track, como se suele decir, de esto que estamos conversando. Y si a ustedes les parece, les quiero contar una brevísima historia más, antes de liberarlos, por lo menos de mi perodata, y si lo quieren intercambiar cosas o despedirnos sencillamente de hoy.
Y les voy a contar la historia de esta bailarina, o por lo menos de una niña, de una jovencita que quería ser bailarina, que toda su vida, toda su corta vida, había soñado con ser bailarina. Siendo adolescente, ya casi saliendo de su adolescencia, un día se entera que allí en esa pequeña ciudad, en ese pueblo donde venía, iba a ser visitada por una famosa compañía de un director todavía mucho más famoso, que venía a hacer un casting, una suerte de casting, lo que hoy llamaríamos un casting, que venía a desarrollar una audición en ese pueblo. Oh, pensando y por supuesto estando absolutamente convencida de que estaba frente a ella la gran oportunidad de su vida, no dudó ni un momento en presentarse a esa audición. Bueno, obtuvo su espacio, audicionó, y para su desazón, cuando termina de hacer su presentación, donde había tratado de dar lo mejor de sí, de hacer un gran derroche de técnica, ese afamado director se le acerca y le dice: mire, niña, usted tiene muy buena técnica, pero la verdad que no la veo. La mejor recomendación que puedo hacerle es que se dedique a otra cosa. Uf, terrible. Imagínense, pobre piba, toda su ilusión se le cayó un piano en la cabeza. ¿Sí? Como me dice esto que me dedique a otra cosa. Bueno, por supuesto que salió de allí casi desesperada, llorando, sintiendo que toda su vida se acababa. Pero bueno, como todo duelo, a la larga se elabora y llevó sus vidas por otros rumbos, ¿sí? Se dedicó a hacer otras cosas y podemos decir que alcanzó un determinado equilibrio. Algunos años después, cuando ya todo este episodio estaba superado, cuando ya había dejado de lado su pretensión de dedicarse a la danza, siempre siguió de todas maneras interesada por eso, pero ya más como espectadora que imaginándose como protagonista. Un día se entera que nuevamente volvía a su ciudad, aquella compañía y aquel afamado director, a presentar un nuevo espectáculo. Afortunadamente libre de cualquier tipo de resentimiento y siendo profundamente admiradora de las coreografías que este tipo presentaba, por supuesto que fue una de las primeras en sacar entradas para ello. En las primeras filas, y desde ya que se deleitó con el espectáculo que vio ante sí. Terminado el mismo, y como les decía recién, sin resentimientos, como es costumbre en estos casos, se quedó por ahí a la puerta del teatro esperando la salida de los artistas para saludarlos, para felicitarlos, cuando ve que sale el famoso director que en su momento había rechazado su audición, al cual ella, a pesar de todo, había seguido admirando mucho. Entonces se le acerca y le dice: oh, maestro, bueno, ante todo, quiero felicitarlo por esta obra que nos ha traído. Yo siempre lo admiré, a pesar de que alguna vez tuve una decepción muy importante. Y si usted no se debe acordar de mí, pero yo hace un tiempo, usted vino a hacer una audición acá y yo me presenté. A mí en este momento yo practicaba mucho la danza clásica, a mí me encantaba, qué sé yo, pero bueno, usted en ese momento no me vio condiciones y bueno, yo abandoné. Y el tipo la mira, ¿sí? Se queda un instante en silencio y le dice: sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Jamás había visto una persona con tu técnica y con tu talento innato. Claro, la mina no entiende nada, dice: pero entonces, ¿por qué me dijo lo que me dijo? ¿Por qué me dijo que me dedicara a otra cosa? Que yo no servía para esto. A lo cual el viejo director dice:
querida mía, eso es algo que invariablemente se lo digo a todo el mundo, porque lo que me interesa ante todo es poner a prueba si realmente están dispuestos a perseverar, aunque el contexto le diga lo contrario. Y seguramente algunos podrán cuestionar la brutalidad del método. Algunos podrán decir, caramba, pero esa no era la forma. O pobre mina, dispersó su talento. Pero yo les puedo decir que hay algo de fondo que refleja cabalmente en esta historia lo que hemos tratado de compartir hoy con ustedes. Y es que más allá del talento que una pueda tener, más allá de sus ambiciones y la dimensión de sus sueños, nada se consigue si no nos reafirmamos en forma permanente sobre nosotros mismos y si no ponemos por delante de cualquier crítica y de cualquier situación una gran cuota de autoconfianza. Y de esto se trata la piedra basal también de esta actitud de superación de la que hablamos. Bueno, jóvenes, yo por mi parte sería, ya estamos ahora sí, a un par de minutitos apenas del tiempo que habíamos comprometido y no quiero abusar de vuestra condescendencia de haber participado y de haber seguido esta charla. Desde ya les agradezco su compañía. Para mí es siempre un placer poder compartir este tipo de ideas y tener la expectativa de que las mismas realmente puedan ser útiles, ¿sí? para cada uno de ustedes. Y desde ya estoy, más allá de esto, a disposición y los invito a seguir en contacto, pero bueno, fundamentalmente si alguien lo cree oportuno y necesario, me pongo a disposición de ustedes en este mismo momento para compartir cualquier inquietud que quieran tener en esto. Y desde ya, bueno, ahí les dejaba algunos mecanismos de contacto para aquellos que no nos vemos o que no tenemos oportunidad de hacerlo a menudo, y me pongo en serio a entera disposición. Por mi parte, desde ya, gracias a todos. Un placer en serio haber podido compartir este espacio con ustedes. Bueno, si nadie tiene... Profe, Sí, querido, te yo, escucho. Marcos, con Antoni. ¿Cómo andas, ¿Se Marcos? acuerda, no? Por supuesto, Bueno, no, quería, un gusto encontrarte aquí. quería nombrarle que justo lo nombró, vio que las casualidades no existen. Y justo estoy leyendo lo que está Oh, mira nombrando. bien, Joseph Campbell, el héroe de las mil caras. Bueno, Joseph Campbell sí es un antropólogo estructuralista, de origen estructuralista, que en este trabajo que nos exhibía Marcos, trata precisamente sobre esto que es el héroe de las mil caras, trata precisamente sobre lo que se considera, lo que se llama el mito esencial, que es todo lo que yo les decía, el camino del héroe, ¿no? Que yo se los conté afablemente a partir del Rey León, pero que está presente en numerosos relatos a lo largo de toda la historia de la humanidad y en las distintas culturas, porque realmente, como todo mito, no deja de reflejar aquello que forma parte de esta naturaleza de la esencia humana de la que hablábamos. Así que bueno, muy buena lectura, querido amigo Marcos. Y Me cuesta, veo, pero bueno. Ya lo voy leyendo como 3 veces y no. muy buena, muy buena lectura, muy buena lección. Y bueno, como siempre, un placer poder encontrarte en espacios de este tipo. Gracias. Bueno, y nuevamente, en serio, gracias a todos. Un gusto haber podido compartir este espacio con ustedes. Y desde ya, seguimos en contacto. Abrazo grande a todos y nos estamos viendo. Chau. Bueno.